Dios eterno, creador del universo, nos acercamos a ti con una súplica y hacemos este ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Jesucristo, que está a tu diestra y es el único mediador entre Dios y los hombres, el mediador perfecto que tú nos has dado es tu Hijo eterno. En sus méritos pedimos, visítanos, Señor, que tu Santo Espíritu venga y nos ilumine y nos haga entender tu voluntad, y que tu Espíritu actúe en nuestros corazones para no dejarnos como estamos, sino transformarnos, cambiarnos, y que conozcamos lo que es deleitarnos en tu presencia. Mira, Señor, la necesidad de cada uno. Habrá corazones afligidos esta mañana, personas tristes, con diversas ansiedades y preocupaciones. Mi Dios, que todo eso podamos superar para escuchar tu voz. Señor, ven, porque te necesitamos. Lo imploramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Los invito a abrir la Sagrada Escritura en el Cantar de los Cantares de Salomón. Cantar de los Cantares, capítulo 6. Este es el sermón número 19 en la serie del Cantar de los Cantares. Si usted nos visita y no ha escuchado los otros, le animamos a buscarlos. En el canal de YouTube de la iglesia se van publicando todas las predicaciones de las series. Entonces, dice así la palabra del Señor, Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículos del 1 al 3. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra, y como hemos pedido, que su Espíritu nos ilumine. Hoy vamos a meditar brevemente en estos versículos que nos hablan de otra búsqueda de la esposa del esposo. Es decir, la esposa está buscando de nuevo al esposo, pero no como en las ocasiones anteriores que habíamos visto, como lo veremos así. Ahora es las doncellas de Jerusalén, las que antes le habían dicho, a la que ella las había conjurado a ellas. En el capítulo 5, versículo 8, habíamos leído a la esposa diciendo, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. En ese momento ella no sabía y había, como habíamos visto, salido a las calles a buscarlo. Ahora que ella vuelve a hacer este llamado, las doncellas más bien son las que ahora vienen y reconocen algo en ella que antes no reconocían, y le dicen a ella que quieren ir a buscar al esposo junto con ella. Una de las cosas bellas aquí que quisiera ver, que reflexionemos es, son ahora las doncellas las que le dicen a la esposa, ¿a dónde se fue? Y vamos a ir con usted y lo buscamos. ¿Ven la actitud? Eso tiene un cumplimiento en la iglesia del Señor y en el mundo impactado por la iglesia del Señor. El profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 2, escribió, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Pero oigan el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid,
Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Entienden? Ahora es el mundo el que le dice a los creyentes: queremos buscar con ustedes a Dios. El profeta Zacarías dice algo similar, y lo leo también para ustedes en la profecía de Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Entienden esto? Ahora es el mundo el que le dice a la iglesia: yo quiero saber de eso, lléveme. Y eso nosotros lo podemos ver en lo que estamos leyendo, porque ahora la iglesia, la esposa, que recordemos cuál es la interpretación de esta alegoría: un esposo y una esposa, pero no es cualquier esposo ni cualquier esposa. Y una de las razones que yo daba en el pasado, pero lo vuelvo a confirmar, es: esta pareja es muy particular. El esposo nunca se equivoca, es perfecto, y ella sí se equivoca. No puede referirse a una pareja cualquiera ni a un matrimonio cualquiera. Este es Cristo y esta es la esposa, su iglesia, porque Él no se equivoca ni falla, pero ella muchas veces sí. Entonces ahora la esposa va a orientar en esta búsqueda cuando ella le dice: ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. ¿Ven la profecía? Vendrán y le dirán a la iglesia: queremos conocer de eso que ustedes tienen que nosotros no tenemos. ¿Cuál es ese amado sino nuestro Señor Jesucristo? Ahora, en ese versículo, ellas reconocen algo que no reconocían en ella antes: oh, la más hermosa de todas las mujeres. En el capítulo 1 habíamos visto que ella más bien se defendía diciendo: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Y habíamos visto el significado de ese morena, que realmente es negra tostada del sol. Y ahora dice, la consideran: oh, la más hermosa de las mujeres. ¿Cuál es esa hermosura de la que se habla aquí? Sino de la que tanto nos habla la Sagrada Escritura: la hermosura de la santidad. Esa frase búsquenla. ¿Cuántas veces se habla de la hermosura de la santidad? Es algo que el mundo, sin acción del Espíritu Santo, nunca podrá apreciar. Para ellos esto no es hermoso. Cuando ya ellos comienzan a ver en la iglesia y en la santidad de la iglesia hermosura, es porque el Espíritu Santo los está atrayendo al Salvador. ¿Qué ve el mundo muchas veces en las iglesias o en la fe cristiana? Una religión igual que las demás. Pero cuando Dios actúe, recordemos que esto está después de lo que habíamos visto de la iglesia pidiendo avivamiento. Y en el capítulo 4 al final habíamos visto el clamor de aquella iglesia que decía: levántate, Aquilón, ven, Austro. Y eso era llamando al Espíritu Santo: ven, haz una obra, porque estamos que parecemos muertos. Pero viene el Espíritu Santo y cambia las cosas. Y ahora actúa para que vean a la esposa como la más hermosa. No es cualquier religión, no es como ninguna religión, es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Esa que cambia el corazón, esa de la que estamos viendo en la escuela dominical, que se expresa en el amor. Esa es la fe cristiana. Hermosura de santidad, hermosura en la pureza de la doctrina, hermosura en la pureza del evangelio que se predica. Pero tengamos que ser sinceros. ¿Se puede decir esto de la iglesia? De muchas no, porque no hay un evangelio puro, no hay doctrina pura, ni hay santidad. Pero cuando el Espíritu actúe, entonces el mundo verá eso.
vidas santas, doctrina pura, evangelio puro. Y evangelio puro quiero decir solo salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe, únicamente por medio de Cristo. Nada de mezcla de obras más fe, no, es solamente por la fe. Una fe transformadora que hace a esas personas que la poseen vivir para Dios y vivir haciendo el bien a los demás. ¿Y qué mayor bien puede hacer la iglesia que llevar la luz del evangelio a este mundo que está en oscuridad? El apóstol Pablo le dice a Tito en su epístola, en el capítulo 2, versículo 10, algo que tenemos que prestar atención al respecto de esto que estoy hablando, de pureza de doctrina. Pero hay algo más que adorna esa doctrina. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Volvamos a este versículo. ¿Qué es defraudar? ¿Qué es defraudar? ¿Qué es sentirse defraudado? A usted le prometieron algo, pero no le dieron lo que le prometieron. Aquí hay un fallo. Esto no es genuino. Bueno, así es la religión de muchos, no es genuina. Por eso dicen, no defraudando. Integridad, sinceridad. Y hay que mostrarse entonces fieles en todo, y oigan, ¿para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La iglesia adorna esa doctrina pura con esa fidelidad de vida, no defraudando, no viviendo de apariencias, no fingiendo, sino teniendo lo real, lo verdadero. Esa religión pura y sin mácula delante de Dios, que es el resultado de una fe verdadera. ¿Ven que es primero algo antes de la religión verdadera? No se trata de que usted abraza una serie de prácticas y deja de hacer esto y ahora hace el otro. No, eso es el producto de una fe verdadera y de la gracia de Dios en su vida. ¿Y qué más puede ver el mundo en la iglesia para que le diga, oh, la más hermosa de todas? Esa marca, una vez más, que Cristo dijo, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Bueno, ya con solo esto decimos, no se ve tan hermosa la iglesia. Porque el amor nos manda a querernos, a estimarnos, a hablar bien los unos de los otros, a no estar viendo los defectitos de cada uno. Vea sus propios defectos, pero en el otro vea las virtudes. A eso nos lleva, ahí habrá belleza. Y le digo, no es tan difícil el esfuerzo, pero no lo queremos hacer. Si usted ve a esa persona a la que está criticando y le pide al Señor, déjame ver qué tiene de bueno, verá que tiene algo de bueno. Si hasta el pecador más corrompido algo todavía tiene de bueno, porque todavía lleva la imagen de Dios. Mucho más en la iglesia, donde somos de Cristo y tenemos el Espíritu Santo, o se supone que lo tenemos. Entonces, esa marca distintiva tiene que notarse en que somos perdonadores, en que, como dice la Escritura, nos soportamos unos a otros. Así yo sé que tengo cosas que debo cambiar, pero a veces no, ni siquiera me doy cuenta todavía. Estamos en ese proceso en el que Dios me muestra cosas que debo cambiar. Pero como sabemos que los otros hermanos también están en ese proceso de cosas que deben cambiar, somos pacientes para con ellos. Y no somos así tan intransigentes de que todo tiene que ser como a nosotros nos parece. Cada uno según los dones que Dios le dio. Dios a unos dio dones para una cosa y a otros dones para otra. Y eso hace, como habíamos visto en el pasado, la multiforme gracia de Dios, que habíamos visto esa palabra multiforme, de muchos colores. Un jardín lleno de diversas plantas diferentes, preciosas todas, diferentes, con diferentes aromas. Esa es la iglesia que se caracteriza por la hermosura de la santidad, la pureza de la doctrina, el evangelio puro fielmente predicado
no asumiendo que los que están ahí son salvos, no lo podemos asumir. Siempre se predicará el evangelio, porque aquel que tiene tal vez hasta años de venir a la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo. Puede ser, lamentablemente sí. Un pastor que se llamó Thomas Chalmers en Escocia, por años era pastor y hacía todo lo que tiene que hacer un pastor: visitar, predicar, hacer bodas, bautizar, etcétera, etcétera. Hasta que llegó un día que por medio de una enfermedad y cómo la enfrentó, se dio cuenta que él no era convertido. Puede pasar, si le pasó a un pastor, puede pasar a cualquiera. Por eso el evangelio debe ser predicado. Pero entonces ahora es la iglesia la que sabe aquí, la esposa, cómo hallar al esposo y dónde puede estar. Como habíamos visto en los capítulos anteriores, esa mujer en el pasado había salido a las calles como loca a buscar al esposo. Y la pescaron los guardas de la ciudad y todo lo que había sucedido, ahí lo vimos. Y también vimos por qué. Era la disciplina del Señor. Ella no atendió el llamado cuando Cristo vino, tocó la puerta y metió la mano por la rejilla y él quería entrar, pero ella estaba muy dormida. Ya me acosté, le dice, ya lavé mis pies. Y eso trajo sus consecuencias. Y ella había salido, como digo, ya reaccionó tarde. Y los guardas la vieron y sale a la calle. Pero ahora ella sí sabe dónde encontrarlo a él. Y no está desorientada. Ya ha venido el Espíritu Santo, ya ha hecho una obra en ella. Y entonces ella sí les va a decir dónde es que él está. Y aquí lo dice. Porque ella le preguntan, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Estos son los creyentes queriendo conocer de la palabra, porque han visto algo en la iglesia tan tremendo que ellos quieren eso también. Y ella le dice, está en la iglesia, ahí en la reunión de los santos. Mi amado descendió a su huerto. ¿Recuerdan esa exposición? Huerto cerrado eres, amiga mía. Fuente sellada, fuente cerrada, pozo de aguas vivas. Así fue como se describió la iglesia del Señor en el capítulo 4. Mi amado, ¿dónde está? En la iglesia. Él descendió a su huerto. Y oigan esa palabra, descendió. ¿De qué les habla? El Hijo de Dios eterno, que se hizo hombre, descendió a este mundo. Y esto es lo que dice aquí. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies. Está en ese huerto que es un huerto cerrado. Pero vean que aquí añade algo más que es muy interesante de notar. Ahora dice, para apacentar en los huertos. Ahora resulta que no es un huerto, sino los huertos. Y aquí vemos las dos cosas que nosotros profesamos. Existe la iglesia universal, la iglesia del Señor, la compañía de todos los redimidos del pasado, del presente. Iglesias de diferentes nombres, pero que predican el evangelio puro, que entienden que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Y ahí tenemos hermanos en diferentes denominaciones. Es su huerto. Pero ahora dice los huertos. Porque cada iglesia particular es un huerto del Señor, lo que llamamos nosotros la iglesia local. ¿Y qué hace él ahí? Dice, ¿para qué es que él fue ahí? Para apacentar. ¿Qué significa la palabra apacentar? Alimentar, y prácticamente se refiere más que todo a las ovejas. Y ven entonces la conexión. Es un huerto, pero ahora nos hace pensar en un rebaño. Y él está ahí alimentando ovejas. Eso es lo que nosotros debemos orar constantemente por las iglesias locales. Que Dios levante hombres fieles, que sean los instrumentos de Dios para apacentar el rebaño. Mis estimados, hay iglesias donde las ovejas están raquíticas, muriéndose de hambre. No están siendo apacentadas, no se les da la palabra de Dios. Que ese es el alimento que necesitamos, no filosofías del mundo, no terapias de no sé qué, y grupos y más grupos de algo que inventan. La palabra, hombres que vayan con la palabra a dar el consejo, a dar el consuelo, a llevarles a Cristo una vez más. Eso es lo que hacen los ancianos de la iglesia cada vez, con la palabra.
Vamos a tener una sesión por un problema. La palabra primero y la oración. Eso es apacentar. Y eso es Cristo haciéndolo por medio de aquellos a los que Él llamó a esto. Pero vean qué lindo que está descrito como apacentar entre lirios, entre flores. Esta es una tarea bella. A veces la gente habla mucho de la tarea pastoral y lo arduo que es y lo que se sufre y todo. Nadie niega eso. Pero mis hermanos, no hay nada en este mundo más precioso que cuidar las almas que son de Cristo, las ovejas de Jesús. Y aquel que no lo sienta así, tiene que saber que él nunca debe aspirar al ministerio. Hay quienes les gusta hablar, les gusta hacer cosas en las que ellos llamen la atención o sean reconocidos, pero apacentar no. Aprendan, iglesia del Señor, aprendan a identificar a aquellos que apacientan y que ven la labor pastoral como algo precioso, entre lirios. Los lirios son parte de las flores que están ahí en ese huerto. Él apacienta entre lirios. De todo pasa en las iglesias, pero si se trata bíblicamente, vamos a salir adelante. Recuerden que también habíamos visto que las zorras a veces se meten y teníamos que ir y cazarlas, porque echan a perder las cosas. Pero nosotros tenemos esta bendición de promesa de que Cristo apacienta a su rebaño. Las iglesias del Señor. Nunca perdamos de vista esto. Por eso ustedes, si prestan atención a los cultos de oración, en los énfasis, uno es iglesia universal y otro es iglesia local. Y siempre debe ser así, no nos descuidamos de esto. No estamos desligados de ese huerto grande, pero somos un huerto específico del Señor. El versículo 2 dice, mi amado descendió a su huerto. Y luego el versículo 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. De estos versículos, hermanos, no hay suficiente meditación. La fe cristiana se ve como un simplemente haga esto, vaya aquí, vaya los domingos, vaya el qué hacer y el qué no hacer. Pero nosotros estamos leyendo aquí algo de pertenencia. Él es mío. Nadie me lo puede quitar. Jesús es mío. Yo soy de Cristo. Y en esta... al leer esto recordamos la figura, la alegoría del matrimonio, porque 1 Corintios 7:4 dice que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su mujer. Que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el hombre. Se pertenecen el uno al otro, lo cual es contrario a toda esta cultura impía, en la cual ni él le puede decir a ella que le gusta que se ponga o que no se ponga algo, ni ella le puede decir a él. Pero según la Biblia se pertenecen y él tiene todo el derecho a decirle qué es lo que no le gusta que se ponga y ella tiene todo el derecho de decirle a él también lo mismo. Hablando solo de un detalle, lo que es la ropa, pero muchas otras cosas. Él debe entender y ella debe entender, yo soy de ella. Ella tiene que entender, él es mío. Eso dice 1 Corintios 7:4. Si no, no funciona como un matrimonio. Se pertenecen, se quieren, se cuidan. Mi amado es mío. Ahora, había dicho antes, ahora lo está invirtiendo y es, yo soy de mi amado y mi amado es mío. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo, saliendo de la iglesia en Éfeso, donde había citado a los ancianos allá en Mileto, les dice en Hechos 20:28, por tanto, le dice a los ancianos de la iglesia, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, esto no es de nosotros, es el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y vean el lenguaje que aquí estamos para que vean la conexión con Cantares. Es un rebaño, hay que apacentarlo. Él descendió a apacentar.
¿Y cómo es que Él apacienta? A través de sus obispos, según dice aquí, porque el Espíritu Santo fue el que los puso. ¿Se olvida esto? Se olvida que los oficiales de la iglesia los puso el Espíritu Santo y que por eso la iglesia los reconoció. Por eso dice la Sagrada Escritura: reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Y si la iglesia no lo hace, está pecando. Pero cuando lo hace, hay armonía, y entonces dice, es el Espíritu Santo el que los puso por obispos. Obispos, recordemos la palabra griega episcopos, el que mira por encima. Epi significa por encima, scopo el ver. Obispo está vigilando, viendo a las ovejitas, a ver, alguna que está, parece como enferma, una que se extravió, otra que está, lo que sea. Obispo. Apacentar, para alimentar la iglesia del Señor. Y oigan esta frase: la cual Él ganó por su sangre. Por eso es de Él. Esa palabra ganó, en el original griego también se puede decir adquirió, compró. Es de Él porque Él pagó el precio, el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 6: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera que vemos la vida diferente. No hago lo que a mí me parece ni lo que me gusta. Le pertenezco a Cristo porque Él pagó un precio por mí. Fue su sangre. Él ganó a la iglesia con su propia sangre. Entonces ahí estamos, yo le pertenezco a Él. Pero también Cristo es de la iglesia. Porque podemos leer en Romanos 8:32 lo siguiente: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estimados hermanos, Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio a Cristo. ¿Entiende eso? No hay don más maravilloso. Se le llama el don inefable. La palabra inefable significa que no hay palabras que expresen lo que esto significa. Y dice que Dios no lo escatimó, lo dio. ¿Por qué? Por todos vosotros. Y que con Él, con Jesús, nos dará todas las cosas. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿Puede decir eso usted de Cristo? ¿O nada más es una religión de obras lo que usted vive? Miren, a veces hablo mucho de cuánto la conducta impropia trae reproche al nombre de Cristo, y es la realidad. Es la realidad. Cuando alguien que dice que es cristiano dice o se comporta de una manera inapropiada, trae deshonor al nombre de Cristo, y eso duele mucho. Pero lo otro también es cierto: cuando haya una iglesia o unos cristianos que se diferencian porque son sinceros en sus palabras, porque su vida es santa, eso va a impactar a los demás. Y va a venir, como dice la profecía, van a tomar del manto al judío y dice: queremos ir con ustedes ahí. Queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Es realmente una vergüenza el que algunos puedan decirse cristianos y no puedan decirle a un inconverso cómo encontrar a Cristo. Porque vean que ella supo decir ya: ¿a dónde se fue tu amado? E iremos. Y ella les dice: ¿dónde? ¿Será usted de esos cristianos que no puede decir, aunque sea de una manera simple y sencilla, dónde, cómo encontrar a Cristo, cómo buscar a Cristo? ¿Qué pasa si un amigo suyo, familiar, se le acerca y dice: yo quiero entender eso de la religión de ustedes? ¿Le puede usted hablar? Que más que prácticas se trata de conocerlo a Él y de pertenecerle a Él. No se necesita mucho conocimiento, ni mucho tiempo de estar en la fe. Lo que se necesita es un verdadero encuentro con Jesús.
La mujer samaritana, después de una conversación que no sabemos cuánto pudo durar, 1 o 2 horas, no sé. Pero dice la Sagrada Escritura en Juan 4:29, después de aquella conversación, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Puede usted decirle a otro, venga, conozca a Jesús, el que cambió mi vida? ¿Puede usted decirle eso? ¿Puede decirle a otro, venga y vea? Porque a veces temo que esa es una de las razones por las que las personas no invitan a alguien a la iglesia. Porque el que tiene gozo en el Señor y camina con Él, quiere compartir eso. Y le dice a otro, ¿cuándo me acompaña a la iglesia? Vamos. Y tal vez ese otro ha tenido malas experiencias. Le dice, no, una vez fui a una iglesia y era un desorden y se desmayaba la gente y todo. No, ven y ve. Venga y vea. Venga, escuche la palabra de Dios fielmente predicada. Dios reverentemente adorado. Y una comunidad que con humildad reconoce que nos falta muchísimo, pero que Él nos ha llamado y hemos atendido ese llamado. Insisto en esto. El mundo lo verá. El mundo verá la vida cambiada. Y el mundo se dará cuenta. Y de ellos los que Dios llame preguntarán. Y usted podrá. Porque primero, ustedes saben que hablo mucho de ese tema de avivamiento, pero primero tiene que ser impactada la casa de Dios. Y así lo dice el apóstol Pedro. Es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Y cuando la iglesia experimenta esa llenura del Espíritu Santo, y cuando cambia de esa religión apática y conformista y sin nada de vida, eso va a impactar el mundo. Y el mundo va a venir y nos va a preguntar qué es, de qué se trata esto que ustedes hablan. Mientras eso no pase, estamos como en el capítulo anterior, sin saber dónde está Él. Pero ustedes saben y yo dónde lo podemos encontrar. Aquí está en la Escritura. ¿Qué tanto le dedica usted a la palabra de Dios? Pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo le revele a Cristo. Yo tengo pesar porque muchos se interesan en estudiar de la palabra y saben teología y términos y otro libro, pero a Jesús, lo conoce a Él, conoce al cual dan testimonio las Escrituras de principio a fin. Jesús le dijo eso a los fariseos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Y es lo correcto, pero Él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando lee usted la Biblia, ¿ve el testimonio de Jesús? O nada más lee la Biblia, porque en esa iglesia dicen que hay que leer la Biblia todos los días. Lo que nos hace falta, entonces, es creer esto. Creer lo que nosotros leemos en la Biblia y experimentarlo. Y que usted pueda decir, mire, mi amado es mío. Yo soy de Él. Él apacienta. Y si usted viene a Él, Él nunca le abandonará. Él le cuidará, le tomará como una oveja de Él. Y al final estaremos con Él para siempre. Pero esa iglesia tiene que hacer lo que inicié diciéndole. El mundo tiene que poder ver en nosotros esto. La más hermosa de todas. No como ninguna otra religión. Es el pueblo de los redimidos de Dios. Aquellos por los que Jesús derramó su sangre. Aquellos sobre los cuales vino ese óleo, como lo que cantábamos. Es un símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Santo, que todo creyente verdadero tiene. Pero de la cual estamos llamados a buscarla más intensamente. Y aunque, como les digo, no tenemos manera de fabricar un avivamiento, porque es una obra completamente de Dios, no es obra del hombre, es obra de Dios. Sí podemos prepararnos para un avivamiento. ¿Cómo? Buscando intensamente, de manera personal y familiar,
la santidad, preparándonos, diciéndole, Señor, estamos buscándote porque creemos que vas a hacer lo que te hemos pedido. Y cuando eso venga, vamos a dar que hablar, no de mala manera, vamos a dar que hablar, porque la gente va a decir, ahí está Dios. Que se diga eso de esta iglesia y de cada uno de ustedes, mis hermanos. Oremos. Bendito Dios, como cada vez que tu palabra es expuesta, nosotros nos acercamos a ti para pedirte perdón. Porque vemos que estamos lejos de lo que deberíamos ser. Y esto quebranta nuestras almas. Y el tiempo pasa y los días pasan y nos acostumbramos a esta mediocridad y conformismo. Pero anhelamos ese día en el cual las doncellas de Jerusalén nos pregunten cómo encontrar al amado. Y nosotros podamos con certeza decirles a todos cómo encontrar a Cristo, cómo buscarlo, cuáles son tus promesas en tu palabra. Bendito Dios, actúa en nuestros corazones, no nos dejes indiferentes, insensibles. Bendito Dios, actúa por tu Espíritu. Oh mi Dios, que no haya resistencia en nuestros corazones a la acción maravillosa de tu Santo Espíritu. Actúa, mi Dios, ¿sí? Y déjanos ilusionarnos con grandes cosas que tú podrás hacer si tu pueblo responde al llamado a una vida santa. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.